Jesús Martínez. Tengo 67 años y he visto mucho en esta vida. Pero nada me preparó para el día en que escuché de boca de mi propia hija: esta casa ahora es de ellos. ¿De ellos quién? De la familia de su esposo. Como si fuera solo un intruso en lo que construí con mis propias manos. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que es que te saquen de tu propia historia, como si fueras un capítulo olvidado? ¿Alguna vez has sentido que todo lo que diste, todo lo que hiciste, simplemente no valía nada? Eso es todo. A veces, el que más protegemos es el que primero nos borra. Si alguna vez has pasado por algo similar, o conoces a alguien que ha sentido este tipo de corte seco proveniente de su propia familia, entonces tal vez lo que te voy a decir aquí hoy te conmueva muy profundamente. Hoy comprenderás cómo un padre puede ser expulsado de su propia casa, en silencio. Verás hasta dónde llega la ingratitud, pero también hasta dónde puede llegar el silencio de quienes decidieron no vengarse con gritos, pero con dignidad. Porque lo que pasó en esa villa, todo cambió, y no era solo para mí. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa: nadie espera ser traicionado por la persona que más ama, y mucho menos ser tratado como un visitante en su propia casa. Había conducido durante 4 horas hasta mi villa en Valle de Bravo, como lo hacía todos los fines de semana. Soñaba con el olor a leña mojada, el café que siempre tomaba en el balcón, pero lo que encontré allí fue algo más. Mi hija, con ojos fríos, sentada con la familia de su esposo, todos riendo, bebiendo jugo como si estuvieran en un hotel. Y fue entonces cuando dijo mirándome a los ojos: esta casa ahora es de ellos, ya no se te permite estar aquí. Sonreí, por fuera, pero por dentro. En el interior, algo antiguo y silencioso comenzó a elevarse. Si has llegado hasta aquí, si alguna parte de esta historia te ha tocado la piel, te pido una cosa: quédate conmigo. Si puedes, deja tu apoyo aquí, con un me gusta, un comentario o suscríbete. No por vanidad, sino porque contarlo no es fácil. Es como abrir una herida que aún late, pero tal vez, al contarlo, pueda curar una pieza. Y quién sabe, tú también. Ese viernes, salí temprano de Guadalajara. El cielo todavía estaba nublado cuando salí a la carretera a Valle de Bravo, pero mi corazón estaba ligero. Siempre me gustó ese viaje. 4 horas en coche, con las montañas de fondo, los pequeños pueblos pasando por las ventanas. Fue como retroceder en el tiempo. A cada paso, sentía que me acercaba más a ella, a Elizabeth. Fue en nuestra villa donde más sonrió, donde las navidades sabían a ponche caliente y olían a pino. Desde que se fue, la casa se ha vuelto más tranquila, pero seguía siendo el único lugar donde podía respirar sin culpa. Llegué alrededor de las 11 de la mañana. Me sorprendió la puerta electrónica de inmediato. Presioné el controlador 1, 2, 3 veces. Nada. Salí del auto. Abrí la pequeña puerta lateral con la llave de repuesto que solo yo usé. La llave entró un poco fuerte. Parecía que no se había usado durante días. Entré con la mochila en la espalda, sintiendo un peso diferente sobre mis hombros. Y no era solo por el equipaje. Lo que vi allí me hizo detenerme. En el patio delantero había sillones, copas de vino tinto sobrante, toallas extendidas sobre las sillas y un pequeño altavoz que tocaba música pop. Voces emocionadas vinieron del balcón, risas a carcajadas, acento chilango, gente que no conocía. Subí los 3 escalones del balcón y me congelé. Clara estaba allí, sentados a la mesa con Esteban, sus padres, don Eliseo y doña Norma, y otra chica que parecía ser una prima o cuñada. Todos en shorts, camisetas ligeras, como si estuvieran en Tulum de vacaciones. Clara tenía un vaso en la mano y se reía de algo que dijo don Eliseo. Cuando me vieron, el silencio cayó como una piedra en medio de la conversación. Clara me miró como si fuera un repartidor que llegó a destiempo. Esteban se aclaró la garganta, incómodo. La chica rubia a su lado miró hacia otro lado. «Papá», dijo ella, levantándose lentamente. «¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres decir con qué estoy haciendo aquí?», respondí, todavía sin entender. «Es viernes. Vine a pasar el fin de semana». Se quedó en silencio por un segundo, como si eligiera bien sus palabras. «No puedes quedarte, papá». «¿No puedo hacer qué?», pregunté, todavía tratando de entender la broma. Esta casa ahora pertenece a la familia de Esteban. Estas palabras no solo golpearon el oído, se golpean el pecho, en el estómago. Sentí que mis piernas se debilitaban por un momento.
Miré a Esteban, esperando que sonriera, que dijera que era una broma. Pero él simplemente le dio la espalda, como si esa conversación no fuera con él. Miré a Clara. Ella bajó la mirada. ¿Eres echándome de mi propia casa? Ella no respondió. Di un paso adelante, queriendo entrar. Ella también dio un paso. Un movimiento discreto. Pero estaba claro, cerraría la puerta con llave si lo intentaba. El balcón que yo mismo había construido. El piso que elegí con Elizabeth. El banco donde se sentó a bordar. Todo era ahora territorio prohibido. Y allí, de pie como un extraño en mi propia historia, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Saber, hay cosas que no tienen sonido, pero hacen ruido. La forma en que mi hija me miraba, como si fuera una carga. El silencio del yerno, la mirada incómoda de los suegros. Era como si todos lo hubieran ensayado, como si supieran que iba a venir, y ya había decidido que no habría más espacio para mí allí. Y en este punto de la historia, permítanme hacer una pausa, porque tal vez tú, que me estás escuchando, ya lo hayas sentido también. Esa sensación de ser sacado del lugar donde construiste el amor, como si su presencia fuera ahora una molestia. Si has experimentado algo similar, comenta aquí. Escribe, lo he vivido, o me tocó, porque a veces lo que más duele no es lo que dicen, eso es lo que no dicen. Bajé los escalones en silencio. Caminé hacia el auto sin mirar atrás. Me temblaban las manos, pero sujeté la llave con fuerza. Me subí al auto, cerré la puerta y por un momento solo escuché el sonido de mi propio corazón latiendo en mi pecho. No lloré, todavía no. Me quedé sentada allí, tratando de entender lo que acababa de suceder. Había sido reemplazado. Esa villa era lo último de Elizabeth que todavía me daba paz. Y ahora, mi propia hija se lo había regalado a la familia de su esposo. Encendí el auto. Retrocedí lentamente, mirando por el espejo retrovisor las risas que volvían al balcón, como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiera estado allí. Pero mientras caminaba de regreso por el camino sinuoso, entre pinos y letreros desgastados, una frase martilló en mi cabeza. Si le hiciera eso a la casa, ¿qué más podría hacer? En la siguiente parte, comprenderás que esa frase dicha en el balcón fue solo el comienzo, porque lo que mi hija hizo a continuación hacía aún más frío. Todavía estaba de pie en la entrada del porche cuando intenté una vez más hablar con Clara. La voz salió de mí, baja pero firme, como quien contiene el grito con los dientes. Hablé de los domingos por la mañana cuando bebía chocolate caliente allí, sentada en la hamaca azul que su madre cosía con sus propias manos. Recordé la trastienda, la que eligió cuando tenía 12 años y decorada con postales de ciudades que quería visitar. Hablé de la Navidad de 2003, cuando lloró de alegría cuando recibió un libro autografiado por Octavio Paz, porque dijo que quería ser escritora. Traté de recordar la vida para ver si recordaba el amor, pero Clara me interrumpió como quien cierra una puerta. Lo necesitan más que tú. Están en una situación difícil. Y tú, tienes muchas casas, papá. Lo dijo con esa frialdad calculada, como si yo fuera un número en una hoja de cálculo. Esteban, apoyado contra el marco de la puerta con los brazos cruzados, miró hacia otro lado. Sus padres continuaron sentados a la mesa, avergonzados, pero sin decir nada. Ninguno de ellos se levantó. Ninguno de ellos me ofreció una silla, un vaso de agua, una palabra decente. Miré a mi hija durante unos segundos, tal vez con la esperanza de que volviera, que sonriera como cuando era niña y dijera, «Miente, papá. Por supuesto, la casa es tuya». Pero esa sonrisa no llegó. Solo vino el silencio. Y su silencio era peor que cualquier grito. Bajé los ojos y todo lo que pude decir fue, «Está bien». Pero no fue así. No lo estaba en absoluto. Agarré mi mochila y comencé a caminar lentamente hacia el auto. Escuché pasos detrás de mí, pero nadie me llamó. El sol golpeaba con fuerza, pero sentía frío. Me subí al auto. Respiré hondo y con manos temblorosas encendí el motor. El camino de regreso a Guadalajara fue el más largo de mi vida. No por tiempo, sino por dolor. A cada paso, un recuerdo. En cada línea, una pregunta sin respuesta. Por primera vez, no sentí que me fuera a casa. Sentí que estaba huyendo de un lugar donde ya no me querían. Cuando llegué, estacioné en el garaje y me quedé en el auto por un tiempo. La radio estaba encendida, pero no podía escuchar nada. Era como si el mundo se hubiera quedado en silencio. Fui a casa. Dejé caer mi mochila en el piso de la sala de estar.
Me senté en el sillón de Elizabeth y me quedé allí, sin saber si era real. ¿Cómo tiene una hija el coraje de mirar a su propio padre y decir, esta casa es ahora de ellos? ¿Cómo puede olvidar todo lo que se hizo por ella, se le dio, se sacrificó? No era solo una casa, fue la última parte de mí que aún resistió el tiempo. Y ahora incluso eso me ha sido arrebatado. Pero lo que no sabía en ese momento era que esa frase, esa frialdad, fue solo el comienzo, porque el golpe más profundo aún estaba por llegar, y no vendría de la boca, vendría del corral. Habían pasado 2 días desde ese día en la villa, y el silencio parecía gritar dentro de mi casa. Me moví lentamente, como si mi cuerpo también se hubiera perdido. No encendí la televisión, no abrí las ventanas, apenas comí. Todo dentro de mí estaba en suspensión, como si mi corazón esperara que aún pudiera deshacerse, hasta que sonó el teléfono. Era al final de la tarde. El cielo comenzaba a oscurecerse detrás de las montañas, y respondí sin siquiera mirar el número. Al otro lado de la línea, la voz de Clara. Pero no fue mi hija quien habló. Era otra mujer, frío, formal, extraño. Papá, solo te llamo para informarte que ya transferí la villa a los padres de Esteban. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Me apoyé contra la pared y me deslicé al suelo. ¿Qué quieres decir con transferencia? La escritura está a mi nombre. Por otro lado, silencio. Luego, una respuesta que resuena en mí hasta el día de hoy. Apenas vas allí. No tienes que hacerlo. Lo necesitan. Punto. Sentí como si mi pecho estuviera aplastado por dentro. Su voz sonaba como la de un juez dictando sentencia. Blanco. Mi hija. Realmente lo había hecho. Había tomado la casa donde ella creció, donde estaba enterrada su madre, y se la había dado como regalo a la familia de su esposo, sin siquiera preguntar, como si fuera un fantasma. Mi visión se volvió borrosa. Temblaba de pies a cabeza, pero ella no se detuvo allí. Todavía tenía la fuerza para decir, y por favor no intentes impugnarlo. Eres viejo, papá. Disfruta de tu jubilación. Estas palabras fueron como un corte seco en el alma. Viejo. Inútil. Desechable. No sé cuánto tiempo me senté en el suelo después de que ella colgó, pero sé que cuando me levanté, ya no era el mismo hombre. Algo había muerto allí, algo que tal vez nunca vuelva. Pero lo que Clara no imaginó fue que un padre silencioso no es un padre derrotado. Y en ese mismo instante, algo dentro de mí comenzó a moverse. Y lo que vendría después no fue la jubilación, era la memoria, era justicia. Esa noche, después de la llamada telefónica, no pude dormir. Caminaba de un lado a otro de la casa, sin rumbo fijo, sin descanso. Las paredes parecían apretarme. En cada rincón, un recuerdo. Pasé por la estantería de la sala de estar y me detuve frente a las fotografías antiguas. Mis ojos se posaron en una en particular. Clara, de 6 años, con un vestido azul, sentada en el balcón de la villa, con los pies descalzos colgando en el aire. Detrás de ella, Elizabeth y yo, sonriendo. Esa imagen me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me senté lentamente y miré el marco de la foto. Mi cabeza comenzó a dar vueltas con todo lo que había hecho por ella. Clara siempre ha tenido grandes sueños. Quería estudiar en la capital, en la UNAM. Y yo, que nunca fui de los que niegan nada, hice lo que pude y lo que no pude para enviarla a la Ciudad de México. Trabajé doble en un sitio de construcción que ni siquiera tenía seguro, solo para ahorrar los centavos. Dormía en el piso de concreto, debajo de una lona, solo para ahorrar dinero y poder pagar el alquiler y los libros. Hubo una vez que llamó llorando, diciendo que la ducha de la pensión se había roto y que había estado tomando una ducha fría durante 2 semanas. El mismo día, fui a una tienda, compré uno nuevo y viajé toda la noche para instalarlo con mis propias manos. Luego vino la boda. Clara dijo que quería algo simple, pero hermoso. Esteban no podía permitirse casi nada. Así que vendí mi auto, un Gol rojo que me encantó. Era viejo, pero era mío. Con el dinero pagué el salón, el vestido, la luna de miel en Puerto Vallarta, e incluso ayudé a su suegro, don Eliseo, a montar una tienda de repuestos usados allí en León. Todo en mi nombre, pero sin exigir nada a cambio. Solo quería ver feliz a mi hija. ¿Y sabes qué es lo que más te dolió? Es solo que nunca me importó hacer eso. Lo hice con mucho gusto, con amor, pero ahora, revisando todo, cada recuerdo llegó como una puñalada. Empecé a preguntarme,
¿Me vio alguna vez como padre? ¿O simplemente como una caja fuerte con patas? Respiré hondo, miré esa foto, y por primera vez, susurré algo que nunca tuve el coraje de pensar. Tal vez ella nunca me amó. Solo amaba lo que podía dar. Decirlo en voz alta dolía más que cualquier rechazo. Pero fue como sacarte una espina del pecho. Una espina que llevaba años cargando, sin darme cuenta. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un me gusta en este video. Y suscríbete al canal, porque todavía tengo muchas cosas guardadas para contarte. Porque a veces, desahogarse es la única forma de seguir respirando. Y tal vez alguien del otro lado entienda este agujero que queda cuando un niño le da la espalda al que más se ha acercado. Pero esa noche en Tlaquepaque no terminó en tristeza. Porque mientras salía el sol, algo en mí estaba despertando. Y fue fuerte. Todavía no sabía qué hacer, pero sabía que no iba a dejar que terminara así, porque hay cosas que el tiempo no borra. Y la justicia es uno de ellos. Los días que siguieron fueron largos, prolongados. La luz entraba por la ventana de la sala y ni siquiera la vi. Pasó el tiempo, pero dentro de mí todo se había detenido. Apagué mi teléfono celular. Apagué el intercomunicador. No quería escuchar a nadie. No quería explicar nada. Simplemente caminaba por la casa como un alma perdida, sin dirección, sin hambre, sin dormir. Una vez fui al mercado, compré una bolsa de pan y leche, pero lo dejé todo en el refrigerador, intacto. Era como si el cuerpo estuviera aquí, pero la cabeza había permanecido en el balcón de esa villa, en su silencio, en los ojos helados de mi hija, al oír su voz diciendo que ahora la casa pertenecía a otros. A veces me encontraba sentado en el sillón de Elizabeth, con los ojos fijos en nada. Solo el ruido del reloj en la pared llenaba la habitación. Tic-tac, como un cruel recordatorio de que el tiempo se movía, incluso cuando el alma se detenía. Doña Lupita, mi vecina desde hace muchos años, llamó a la puerta. Trajo un plato de sopa caliente y una mirada llena de cuidado. Dijo que estaba desaparecida, que estaba preocupada. Le di las gracias. Le dije que no era necesario. Mentí diciendo que había comido. Me miró directamente a los ojos y respondió: «Estás desapareciendo, Jesús». Y tal vez lo estaba. Por dentro, me estaba secando. No tenía ningún deseo de salir, hablar o defenderme. Pero tampoco podía llorar. Era un vacío pesado. Una especie de muerte en vida. Pasé noches enteras despierto, mirando al techo, escuchando los autos que pasaban afuera. Pensé en todo. El día que nació Clara. En la forma en que Elizabeth mecía sus boleros cantando suavemente. En el primer diente, en la fiebre, en los cumpleaños. Recordé cuando corrió hacia mí con sus calificaciones escolares, orgullosa. Y cómo me llené los ojos de lágrimas cuando ingresó a la universidad. ¿Dónde se perdió todo esto? ¿Fui yo quien amó demasiado? ¿O nunca aprendió a amar? Con cada pensamiento, me encogí más profundamente en esa silla. El mundo parecía demasiado pequeño para tanto dolor. Y fue en uno de esos amaneceres silenciosos que susurré una frase que ni siquiera sé de dónde vino. Ni siquiera sé por qué lo dije. Pero se fue, solo, como si fuera una verdad enterrada. Van a volver aquí, con maletas, sonrisas y el orgullo de los que ganaron. Pero no encontrarán lo que esperan. Cuando dije eso, no fue un deseo de venganza. Fue una premonición. Una amarga certeza que comenzó a crecer dentro de mí, lentamente. Porque las personas que toman lo que no es suyo, eventualmente regresan, pero lo que dejó atrás, ya no estaría aquí cuando llamara a la puerta. Y ahí es donde comienza una nueva parte de la historia, porque si hasta ahora solo estaba en silencio, ahora era el momento de escuchar mi propia voz nuevamente, pero no de la manera que esperaban. En las primeras horas del sábado, me levanté como si despertara de un coma. El cuerpo todavía me dolía, el pecho aún ardía, pero algo en mí había cambiado. No fue ira, tampoco era odio, era claridad. Un tipo diferente de silencio, más firme, más lúcido. Fui al armario del dormitorio, abrí el segundo cajón y saqué la caja de madera que Elizabeth me dio en nuestro segundo aniversario de bodas. En su interior, lo que quedaba de nuestra historia escrita. Certificado de matrimonio, fotos antiguas, recibos, notas amarillentas. Y en la parte inferior, la gruesa envolvente con la escritura original de la villa en Valle de Bravo. Lo saqué con cuidado, como si estuviera tocando una herida abierta.
Ese pedazo de papel era más que un documento. Era una prueba de que era todo mío. Y no solo la mía por derecho legal, sino por el sudor, por el esfuerzo, por la renuncia. Coloqué la escritura en la mesa de la sala y la miré fijamente. Era como si Elizabeth estuviera allí conmigo, diciéndome en silencio: no dejes que borren todo lo que hemos experimentado. Tomé lápiz y papel. Empecé a escribir nombres. Antiguos compañeros de la época de las obras en Chapala, ingenieros, contadores, 2 abogados. Puede que incluso pase el tiempo, pero hay personas a las que la vida se esfuerza por mantener cerca. Luego fui a la computadora, algo que rara vez hacía, y me uní a algunos grupos de Facebook. Busqué Derecho Inmobiliario México. Entré a foros, leí artículos. No quería un escándalo, no quería un titular de periódico, solo quería justicia. Después de más de 2 horas, encontré el nombre que necesitaba: Armando Ortega, amigo de los tiempos en que construimos juntos una escuela municipal en las afueras de Ajijic. Era un abogado civil en ese momento, firme, correcto, conocido por resolver las cosas con elegancia. Cogí el teléfono fijo, marqué lentamente, temeroso de que ya no me recordara. Pero todo lo que tenía que hacer era decir Jesús Martínez. Y él respondió con ese acento jalisciense arrastrado: Jesús, ¿cuánto tiempo, hombre? Le conté todo, con calma, palabra por palabra. No me interrumpió, solo escuchó. Y cuando terminé, dije: hagamos esto de la manera correcta, sin escándalo, pero con precisión. Me dio una especie de paz que no había sentido en días. Iba a pelear, pero no con gritos, ni con resentimiento. Iba a luchar con el papel, con la verdad, con lo que era mío. Y más que eso, con el silencio de alguien que no necesita demostrarle nada a nadie. Porque hay cosas que solo la vida exige. Y cuando carga, carga maravillosamente. Sé que hasta ahora la historia parece pesada, y lo es. Pero escucha lo que te digo. El momento más memorable está por venir. Porque a veces es en el silencio donde la vida grita. Y cuando grita, no hay nadie que no escuche. Más tarde esa noche, llamé a Armando y le pregunté: ¿puedes ayudarme a poner todo en su lugar sin lastimar a nadie? Él respondió: Jesús, la herida más grande que se haya hecho. Ahora simplemente cerramos el corte con dignidad. Pero lo que él y yo aún no sabíamos era que la familia de Esteban tenía planes más grandes. Y cuando me enteré de lo que estaban a punto de hacer con mi villa, entonces sí, las tornas cambiaron para siempre. Pasé la semana siguiente como nunca imaginé que lo haría a la edad de 67 años. Sentada a la mesa, con montones de papeles, carpetas viejas, estados de cuenta amarillentos, facturas y mi corazón dividido entre la memoria y la justicia. Con cada documento que encontraba, un recuerdo me invadía. Copias de transferencias bancarias que hice a Clara, un poco de ayuda aquí, otra allá y, a menudo, toda mi reserva. Encontré la prueba de cuando pagué la deuda de Esteban con la tarjeta de la tienda de materiales de construcción. Y también estaba el correo electrónico que me envió en 2018, con el título Nuestro refugio. En el cuerpo del texto, dijo: la villa siempre será nuestro lugar seguro, papá. Gracias por compartirlo con nosotros. Leí eso y tuve que detenerme por un momento. ¿Qué cambia en la mente de un niño para que borre tanto amor? Respiré hondo. Puse el papel en una carpeta marcada como Evidencia, Villa. Luego separé los recibos de la IPTU. Todo en mi nombre. Desde 1993. Sin cuotas vencidas. No hay ayuda de ellos. Armando me había estado ayudando por teléfono. Tenía una actitud directa pero respetuosa. Dije algo que se me quedó grabado en la cabeza. Jesús, van a tratar de hacerte quedar loco. O dirán que fue un regalo. Así que necesitamos hechos. Papeles. Evidencia. Y eso es lo que hice. Estaba armando el rompecabezas de mi propia dignidad, pieza por pieza. Por la noche, cuando mis ojos ya no podían leer, comencé a escribir una carta. No enviar, pero organizar lo que mi corazón ya no podía soportar solo. Escribí y lloré sin darme cuenta. Cada frase que salía era un viejo dolor que se sacaba de sacar. Escribí: hija mía, no acabas de matar un vínculo. Borraste el mapa de donde vivía mi confianza. Luego, no quiero la guerra, pero tampoco acepto que me borren de mi propia memoria. Y finalmente, si el amor existe, resiste a la ingratitud, pero incluso el amor necesita respeto. Cuando escribí esa última oración, me quedé en silencio durante largos minutos. Miré por la ventana, a la noche oscura del vecindario.
Y pensé cuántos padres, cuántas madres, deben haber sentido este tipo de soledad injusta, este sentimiento de ser descartado por aquellos que fueron más bienvenidos. Y mira, si has pasado por esto, o conoces a alguien que lleva este dolor en silencio, escribe aquí en los comentarios, te entiendo, o sé cómo es. Porque a veces solo necesitamos saber que no estamos solos para seguir luchando con dignidad. El viernes por la noche, le entregué todos los papeles que había reunido a Armando. Hojeó todo cuidadosamente, anotó detalles, fijó fechas. Luego me miró con esa mirada que dice más que palabras. ¿Estás listo para lo que viene? Y negué con la cabeza en silencio, porque sabía que lo más difícil estaba por venir. Porque cuando Clara sabe que me muevo en silencio, tal vez la primera en perder el control no sea ella. Sé Esteban. ¿Y qué trató de hacer a continuación? Casi me costó todo. Casi. Era martes, al final de la tarde. La luz dorada del sol atravesaba las cortinas de la habitación y pintaba la pared con sombras largas y silenciosas. Estaba tomando un café tibio cuando sonó el teléfono. Era Armando. Respondí sin prisa, pero bastó con escuchar el tono de su voz para saber que algo había cambiado. Jesús, descubrí algo, y necesitas saberlo ahora. Me quedé en silencio. Acabo de escuchar. Respiró hondo al otro lado de la línea, como si eligiera bien sus palabras antes de herir. Esteban y sus padres ya están tratando de vender la villa. Se pusieron en contacto con un corredor de Valle de Bravo. Están tratando de hacer todo rápido, antes de que actúes oficialmente. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Se me heló la sangre. Sentí que mi estómago se revolvía, como si algo muy viejo dentro de mí estuviera siendo arrancado por la fuerza. ¿Vender? Pregunté, casi sin voz. Sí, confirmó. Dijeron que es una propiedad heredada, en proceso de regularización, pero que quieren cerrar el trato el próximo mes. Incluso hay una foto de la casa circulando en un grupo cerrado de inversores en la región. Me quedé sin palabras. Ya no era solo una traición emocional. Fue un crimen. Fue un golpe de estado. Era plano. Y no un plan reciente. No, eso había sido diseñado durante mucho tiempo. Desde antes de que Clara comenzara a mudarse. Desde antes la puerta no se abrió. Desde antes del café en el balcón con las sonrisas ya sabían lo que hacían. Y yo estaba allí, como un tonto, pensando que el dolor provenía solo de un afecto roto. Pero no. Nunca quisieron la casa. Nunca les importó la historia que llevaba. Lo que querían era el dinero, el valor de mercado, la venta rápida, la herencia sin muerte, apropiación en la vida. Cerré los ojos. Respiré hondo. Sostuve el teléfono con fuerza y dije, todo está claro ahora, Armando. No quieren la casa, quieren el dinero. Simplemente no contaban con mi memoria, ni siquiera con mi calma. El silencio al otro lado de la línea fue respetuoso. De los que entienden que allí, en esa frase, nació una decisión. Me levanté lentamente de mi silla. Fui al dormitorio. Abrí el armario y saqué una pequeña caja, donde guardaba algunas cosas viejas. Dentro de ella, una foto de Clara de unos 8 años, abrazándome por la cintura, sonriendo con los ojos cerrados. Tomé la foto. Lo miré durante unos segundos, y susurré. Va a ser la última vez que lleves mi apellido con orgullo. No era una amenaza, fue un luto, el final de una línea, la aceptación de que el amor a veces se pierde, y cuando se pierde con crueldad, la respuesta no viene en el grito, viene en la distancia, sin corte limpio, en justicia silenciosa, pero firme. Pero lo que aún no sabía es que al tratar de evitar la venta, abriría una puerta que nunca debería haberse abierto, y lo que había detrás de ella cambiaría todo de nuevo. Llegué temprano a Valle de Bravo, con el alma en silencio, pero con el corazón despierto. El camino parecía más pequeño que antes, tal vez porque esta vez no tenía dudas, solo la firmeza de alguien que sabe que tiene razón. Armando me esperaba frente a la oficina de registro, con un maletín negro bajo el brazo y esa mirada que mezcla seriedad con respeto. No intercambiamos muchas palabras, justo lo que es necesario. Subimos los escalones de la entrada como dos hombres que conocían el peso de ese momento. En el interior, el aire era frío. El olor a papel y madera vieja me recordó el momento en que registré la casa. Aún joven, llena de planes con Elizabeth. La misma notaría, las mismas ventanas. Pero ahora, todo tenía un sabor diferente. Armando habló con el asistente, un joven de unos 30 años,
educado, pero con una mirada curiosa. Pidió la verificación del número de registro 24, en Estrada da Ladeira Alta, mi pedazo de cielo durante casi 30 años. El joven lo escribió en la computadora, leyó los datos y luego imprimió una hoja. Se lo entregó a Armando, quien lo leyó en silencio. Luego me dio el papel. Leo línea por línea. Mi nombre estaba allí. Jesús Martínez. Propietario único. No se había transferido nada. No hay registro de donación, venta, herencia anticipada, nada. Solo mi nombre. Descargué el documento lentamente. Y en ese momento, todo dentro de mí se organizó de nuevo, como si el mundo se hubiera detenido por un segundo, solo para recordarme, no estás loco. Lo que intentaron hacer fue solo eso, intentarlo, sin un documento, sin una base legal, sin siquiera el coraje de enfrentar la verdad en el papel. Armando, tranquilo como siempre, sacó un documento de su maletín. Aquí está la solicitud de medida cautelar. Evitará cualquier tipo de transferencia, arrendamiento o incluso renovación de la propiedad, mientras el caso no se resuelva. Tomé el bolígrafo y lo firmé, sin prisa, sin temblores. El empleado de la oficina de registro miró, tal vez esperando alguna señal de ira o escándalo, pero solo encontró a un anciano con el alma cansada y dignidad intacta. Cuando terminé, le devolví el papel y murmuré sin levantar la vista. Ahora, déjalos que intenten moverse. Y ya sabes, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Porque hay historias que no son solo mías. Son de todos nosotros que ya hemos sido silenciados por dentro. Salimos de la oficina de registro con el sol golpeando la acera. Armando puso su mano en mi hombro y dijo, no esperarán esto. Simplemente negué con la cabeza, porque lo sabía. Sabía que el silencio que había mantenido durante tanto tiempo era ahora lo que más me molestaba. Y cuando Clara recibió la notificación, algo dentro de ella se iba a romper. Pero fue Esteban quien reaccionó primero. Y lo que tuvo el coraje de decirme, todavía me hace temblar hasta el día de hoy. El sábado amaneció con un cielo despejado y el silencio que solo Valle de Bravo conoce. Ya sabía lo que iba a pasar, porque conozco a mi hija y conozco aún más el tipo de hombre que es Esteban. Personas como esta no creen que puedan ser contenidas por el papel, la ley o la verdad. Cree que siempre podrá doblegar el mundo con la fuerza de la audacia. Armando me llamó temprano, solo para confirmar que el alguacil ya había dejado el aviso en la puerta de la villa. Letras grandes y claras, en papel membretado, propiedad bajo medida judicial, entrada prohibida bajo pena de sanción. Eso fue suficiente. Luego apagué el teléfono celular. No quería escuchar ninguna voz ese día. Ya había escuchado demasiado silencio y esta vez trabajaría a mi favor. Allí en Valle, alrededor de las 10 de la mañana, llegaron. Clara en el asiento delantero, Esteban conduciendo y los suegros en el asiento trasero, sonriendo como si se fueran de vacaciones al paraíso. Bajaron con maletas, plantas en macetas, bolsas de supermercado, cajas de cartón e incluso una alfombra enrollada. Clara se tomó una selfie frente a la villa, con la leyenda, nuevo hogar, nueva vida. Gracias Dios. Eso me dolió. No por arrogancia, sino por frialdad, por falta de modestia, como si ya me hubieran borrado de la memoria, como si esa casa hubiera nacido de ellos. Esteban intentó abrir la puerta con el control remoto. No funcionó, por supuesto. Luego caminó hacia la puerta principal con pasos largos y confiados. Fue entonces cuando lo vio. El papel se fijó justo en el centro de la puerta. Clara se acercó, leyó lentamente y dio un paso atrás. Los suegros se miraron entre sí. Esteban miró a su alrededor con nerviosismo. Cogió su teléfono móvil, probablemente tratando de hablar conmigo, pero mi número solo estaba fuera del área. Y quería que sucediera, porque hay un silencio que debe mantenerse para que la verdad resuene más fuerte. Luego se enojó, empujó la puerta con fuerza. Un segundo después, sonó la alarma. Alto, firme, largo. Los vecinos salieron a las ventanas. Un caballero de la casa de al lado cruzó la calle lentamente, con las manos en las caderas, observando la escena sin decir nada. Las sonrisas desaparecieron. Los jarrones se dejaron en el suelo. La escena que habían creado en sus cabezas, la llegada triunfal, la conquista de la villa, los aplausos invisibles,
se convirtió en pura vergüenza a plena luz del día. Clara todavía trató de disimularlo, mirando a su alrededor como si buscara una explicación plausible, pero no lo había. No había más excusa. No había más mentira posible. Se enfrentaron a algo que no podían controlar: el peso de la ley y el límite de la vergüenza. Esteban seguía discutiendo con su suegra, gesticulando. La escena era patética. No estaba allí para verlo con mis propios ojos, pero Armando me describió todo con precisión. ¿Y sabes qué? Por primera vez, sentí una punzada de paz. Porque la justicia, cuando llega tranquilamente, sabe diferente. No es venganza, es un alivio. Y mira, si has estado siguiendo hasta aquí, te diré algo desde el fondo de mi alma. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es lo que nadie esperaba. Ellos tampoco, yo tampoco. Porque mientras lidiaban con el peso de la exposición, algo mucho más profundo se iba a revelar. Y cuando llegó el sobre marrón, días después, fue allí donde la verdad más cruel de todas llamó a mi puerta. Armando me avisó por teléfono. Envié el correo electrónico Jesús. Formal, directo, con todo lo que necesitan y todo lo que no quieren ver. Respiré hondo y le di las gracias. No le pedí detalles, pero él se aseguró de decírmelo. Adjunto los audios, los mensajes de Clara hablando de la villa como su refugio, los recibos de las transferencias que hiciste a la pareja durante los últimos 15 años, todo grabado, incluyendo el intento de venta por parte de Esteban, con ese corredor de Chapultepec. Todo está ahí, ya no hay forma de que puedan negar nada. Me quedé en silencio. Quería estar presente en el momento en que Clara abriera ese correo electrónico. Me imagino su cara, el susto, la forma en que la verdad se desgarra, sin gritar, sin luchar, simplemente mostrando lo que es. Armando terminó el correo electrónico con una frase simple pero aguda. Cualquier intento de acceder a la villa será considerado una invasión y reportado formalmente. Respeta lo que no te pertenece. Eso fue todo, sin agresión, solo la ley y la verdad. Y por otro lado, silencio. Clara leyó todo en silencio. Eso es lo que sabía. No respondió. Esteban, dicen, se puso pálido. Los suegros, que siempre se esforzaban por parecer discretos, bajaron la cabeza. Era como si les hubieran quitado el suelo. Ya no había ninguna duda, ya no había forma de fingir. El plan para usurpar, para borrar mi nombre de la historia, estaba allí. Desnudo, expuesto, vergonzoso. A veces, la verdad no necesita levantar la voz. Simplemente preséntese con documentos en la mano. Y mira, hay cosas que, cuando las vemos, el alma nunca olvida. La primera vez que Clara me llamó viejo inútil, aunque no con esas palabras. La primera vez me di cuenta de que se reía más de los padres de Esteban que de mí. La primera vez me sentí como una carga. Estos son momentos que se clavan en el pecho como púas, y se quedan. Hay gente que dice que el tiempo lo cura todo, pero yo te digo, ciertos recuerdos no están destinados a sanar, deben enseñar. Y si alguna vez has experimentado algo así, o conoces a alguien que ha tenido que tragarse una injusticia en silencio, comenta a continuación. Comparte un recuerdo, una frase que te marcó, un silencio que dolió. A veces, un comentario puede ser el abrazo que faltaba. Después de ese correo electrónico, la máscara cayó. No hubo discurso, no hubo justificación, solo vergüenza. Y una cosa sabía bien: cuando se hiere el orgullo, el siguiente paso puede ser aún más cruel. Y sentí, algo estaba por venir. Algo que no se puede limpiar con una disculpa. Porque a veces, cuando el castillo de las mentiras se derrumba, el constructor trata de tirar de la alfombra de la verdad con él. La tarde cayó calurosa en Guadalajara ese domingo. El cielo despejado. El mismo silencio de siempre en la calle donde vivo. Estaba sentada en el porche, con mi café ya frío a mi lado, cuando doña Lupita vino a advertirme. «Jesús, tu hija falleció aquí». Llamó a la puerta. Como no respondiste, me dejaste un mensaje. Tomé el papel doblado en sus manos. «Dile a mi papá que su hija vino a disculparse». Lo leí una vez, luego otro, y una vez más. Las palabras eran pocas, pero el peso era enorme. Su hija. No, claro. No yo. Era como si siguiera hablando desde lejos, desde arriba, como si el simple acto de aparecer fuera suficiente para pasar la página. Pero la vida no es un libro infantil que cerramos sin entender el final. Le di las gracias a doña Lupita, devolví la nota y entré. Me senté en el sillón de Elizabeth y me quedé allí,
mirando su retrato en la pared. Pensé en todo lo que vivimos en esa villa, cada ladrillo que llevé para construir ese espacio para nosotros, todos los domingos de carne asada, cada risa de la pequeña Clara corriendo descalza por el balcón. Y pensé, ¿en qué momento se perdió todo? Al día siguiente me desperté temprano, no con ira, sino con claridad. Tomé mi cuaderno de papelería, que estaba guardado en el cajón del escritorio. Escribí lentamente, una sola hoja, cada palabra pensada, sentida. No fue una respuesta, fue un punto final. Clara, lo que intentaste quitarme no era solo una casa, era el recuerdo de su madre. Lo que destruiste no fue un hogar, era el último vínculo de amor que todavía pensaba que existía entre nosotros. Ahora ya no existe. Jesús, firmé como siempre lo hacía, con firmeza, sin exagerar. Doblé el papel y le pedí a doña Lupita que me lo entregara cuando Clara regresara. No me despedí, no deseaba el mal, solo devolví el silencio que me dieron durante tantos años. Horas más tarde, me enteré de que se aprobó nuevamente. Tomó la carta, la leyó allí mismo, sentada en el umbral de mi puerta. Exclamó, mucho, pero no acertó, no gritó, no trató de entrar, simplemente se fue. Y me quedé allí, de pie detrás de la cortina, viendo a mi hija alejarse como si se llevara consigo todo lo que podría haber sido, y nunca volverá a ser. Por primera vez, entendió que ya no era una garantía eterna, que el padre que dijo que sí a todo, ahora dije que no, pero un tranquilo no, un no con el peso de 1000 silencios guardados, pero incluso con la ruptura hecha, lo sabía. Hay personas que no aceptan perder, hay personas que, cuando ven la verdad, intentan jugar aún más sucio. ¿Y qué hizo Esteban después? Casi me cuesta mi libertad, pero solo casi. Esa mañana, el cielo de Guadalajara estaba cubierto de nubes bajas y el aire olía diferente, como anunciando un cambio. Me desperté antes del sol, preparé mi café sin azúcar, como siempre, y me senté allí, mirando por la ventana, con la cabeza ya decidida. Cuando llamé a Armando y le pedí que viniera, entendió por mi tono que no era una conversación cualquiera. Llegó una hora más tarde con su maletín negro y la mirada siempre atenta. Nos sentamos en la mesa de la sala, la misma donde dibujaba Clara cuando era pequeña, y fui directo al grano. Armando, ya no quiero esa casa. Me miró, sorprendido. ¿Vas a venderlo? Negué con la cabeza. No, voy a donar. Frunció el ceño, esperando que se lo explicara. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, abrí mi corazón de una manera tranquila pero firme. Le hablé de la Asociación de Jóvenes con Discapacidad Auditiva allá en Michoacán, un proyecto simple pero honesto en el que Elizabeth y yo hemos ayudado en el pasado, con donaciones, renovaciones y, lo más importante, presencia. Recordé cómo sonreía cuando veíamos sus actuaciones. Gente humilde, que nunca pidió nada más que respeto. Personas que lucharon con dignidad. Quiero que la villa les sirva a Armando. Quiero que se convierta en un centro de apoyo, un lugar de encuentro, de refugio, de arte. Quiero que esa casa tenga voces, incluso si están en silencio. Armando guardó silencio por un momento. Luego asintió. Es la decisión más elegante que he visto tomar a alguien frente a una traición. Nosotros lo proporcionamos todo. Escritura pública, transferencia legal, cláusula para el uso de por vida de una habitación. La vieja sala de herramientas que yo mismo renové hace años. No necesito mucho, le dije. Solo quiero poder visitarlo de vez en cuando, oler los árboles, escuchar el sonido del viento en las baldosas y recordar a Elizabeth sin la sombra de lo que hizo Clara. Cuando la organización recibió la noticia, enviaron una carta escrita a mano. La coordinadora, una mujer llamada Elena, vino personalmente a agradecerme. Con los ojos llorosos, dijo: lo que están haciendo cambia no solo la vida de estos jóvenes, sino la forma en que creemos que puede ser el mundo. Solo sonreí. Una leve sonrisa, sin pena. Una sonrisa de quien da lo que tiene a quien sabe cuidarlo, no a quien sabe quitárselo. Y ya sabes, hay cosas en la vida que no hacemos por justicia. Hazlo por cordura. Hazlo para no dejar que el corazón se pudra por dentro. La villa ahora es suya, un espacio habitable, lleno de gente que nunca me pidió nada, pero que, a diferencia de mi hija, supo agradecerle con los ojos. Por supuesto, este tipo de decisiones no pasan desapercibidas. Cuando Clara lo sepa, cuando Esteban descubra que la casa ahora es inalcanzable, ¿qué harán?
porque aquellos que son capaces de engañar a menudo también son capaces de vengarse. ¿Y qué trató de hacerme después? Podría haber terminado en tragedia. Me desperté con el teléfono vibrando en la mesita de noche. Eran las 6 de la mañana. No respondí. Fui directo a preparar mi café, como siempre hago, con el tiempo que la vida me ha enseñado a respetar. Solo más tarde, cuando encendí la radio, escuché la primera mención. Y en Valle de Bravo, un gesto conmovedor. Un hombre de 67 años dona su propiedad de lujo a un proyecto social con jóvenes sordos. Mi nombre llegó poco después. Jesús Martínez. El reportaje había salido en el periódico local y, según Armando, ya se estaba difundiendo en las redes sociales. Empresario dona propiedades millonarias a jóvenes sordos. Ese fue el titular. No me considero un hombre de negocios, nunca me gustó esa etiqueta. Siempre he sido un trabajador, maestro constructor, hombre de hormigón y clavo. Pero el titular conmovió a la gente. Comenzaron a aparecer comentarios. Este es un verdadero hombre de honor. Qué hermoso gesto, en un mundo tan frío. Un ejemplo para México. Sentí que se me apretaba la garganta. No porque quisiera aplausos, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi elección silenciosa había resonado en el mundo, de una manera que ni siquiera el ruido de una traición podía borrar. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Clara leía las noticias en su celular. Estaba con Esteban, quien permaneció en silencio. Leyó el titular 1, 2, 3 veces. Le dio la casa, gritó casi sin voz. Y él, nada. No sabía qué decir, porque sabía que había perdido. No solo la villa, pero la imagen que siempre trató de mantener, la mentira construida con tanto cuidado y ego. Carlota, una vieja amiga de la familia, envió un mensaje directamente a su teléfono celular. Fue lo mejor que pudo haber hecho. Felicitaciones por el padre que tuviste. Y esa fue la gota que colmó el vaso. Porque no fue un ataque, fue un recordatorio, un espejo, una bofetada sin una mano. Clara comprendió allí que no había nada más que pudiera controlar. La opinión pública estaba ahora de mi lado. Vergüenza, de su parte. Mi calma, que ella siempre había considerado cobarde, ahora se había convertido en reputación. Y el silencio que me hizo durante años se convirtió en su propia sentencia. Era visible. El plan que habían ideado para apoderarse de la casa ahora era una mancha. Un registro moral que ninguna justificación borraría. Y lo que más duele en personas así, no es perder. Está perdiendo frente al mundo. Pero sabía, en el fondo, que Esteban no lo iba a aceptar en silencio. No es de los que lloran. Está a favor de la actuación. Y cuando recibí la citación, con mi nombre escrito en letras grandes, comprendí que todavía tenía una tarjeta sucia bajo la manga. Y era lo suficientemente sucio como para tratar de destruirme para siempre. El sobre llegó un miércoles por la tarde, traído por un mensajero en motocicleta apresurado que apenas me miró a los ojos. En la portada, mi nombre en letras grandes y secas. Lo abrí con calma, porque ya lo estaba esperando. Esteban no era un hombre que se tragara la derrota. En su interior, una notificación. Un intento de abrir una demanda por donación imprudente de bienes familiares, con argumentos endebles y un texto que parecía más un grito de desesperación que una base legal. Sonreí por dentro, porque cuando alguien intenta usar la ley para ocultar su ego herido, es el encargado de exponerlo aún más. Armando se rió cuando lo leyó. Esto de aquí no llegará a nada, Jesús. Solo está tratando de hacer ruido. Y aún así, seguimos todos los procedimientos, respetando cada coma, porque la dignidad no es negociable. Fue en este escenario, de polvo levantado por los derrotados, que sonó el teléfono. Vi el nombre de Clara en la pantalla. Pensé en no responder, pero respondí. Por otro lado, el sonido de su respiración, roto. Exclamó, «Papá». La voz llegó pequeña, como la de un niño perdido. «Papá, yo sé que me odias». No respondí. Ella continuó. Estaba débil, fui un cobarde. Pensé que al ayudar a Esteban, iba a proteger a mi nueva familia. Pero al final, solo destruí a quien realmente me amaba. Hubo una pausa, un contratiempo. «¿Todavía me amas, papá?» Cerré los ojos, respiré hondo, y respondí lo que el alma me obligó a decir.
El amor es una cosa, Clara, la confianza es otra. El segundo, perdiste. Por otro lado, silencio. Un silencio pesado. Ella trató de insistir. Dijo que quería hablar en persona, que lo lamentaba, que solo quería escuchar mi voz sin peso. Pero ya había dado todas las oportunidades posibles antes del abismo. Y ahora, lo que dependía de mí era simplemente agradecerles. Gracias por la llamada, hija. Necesito descansar. Y colgué. No enojado, pero con paz, porque el perdón no tiene por qué ser convivencia. Y el arrepentimiento no compra lo que se rompió por codicia. La vida continúa, y el tiempo tiene una curiosa forma de arreglar lo que no podemos. Esteban, a su vez, trató de contactar a Armando. Envió un mensaje, llamado. Ofreció un acuerdo amistoso. Dijo que quería reconstruir puentes, pero Armando ni siquiera perdió el tiempo. Respondió con una impresión de la escritura de donación. El Señor Jesús ya ha elegido dónde termina el pasado y dónde comienza el silencio. A veces la mayor justicia es no devolver el golpe. Es para demostrar que no tiene otro lugar para golpear. Y ya sabes, si has llegado hasta aquí conmigo, te lo ruego, no sueltes mi mano ahora, porque lo que sucedió en los días siguientes fue como cerrar un ciclo de décadas. Y lo que mi hija me dio, sin querer, fue la última pieza que necesitaba para entenderlo todo. Todo realmente. Solo llevé una maleta pequeña. Adentro algunas mudas de ropa, mis 2 libros favoritos, uno de poesía de Octavio Paz y el otro de carpintería antigua, y mi guitarra, el mismo que Elizabeth me regaló en nuestra primera Navidad juntos. El cambio no fue anunciado. No llamé a nadie. Simplemente acepté la invitación de la ONG, firmé los papeles y tomé el autobús a Valle de Bravo. Cuando llegué, la sede de la asociación me recibió con buen silencio. No ese pesado silencio de soledad, sino el ligero silencio de un lugar limpio y honesto. Me dieron una habitación en la parte trasera de la casa principal, donde solía estar la antigua despensa. Lo renovaron todo, con una cama nueva, una estantería de madera, una pequeña ventana que conducía directamente al huerto. Fue simple, pero me sentí bienvenido de una manera que no me había sentido en mucho tiempo. Comencé a enseñar matemáticas básicas a adolescentes sordos en la región. Al principio, me avergonzaban las señales, pero tuvieron paciencia conmigo. Nos reímos, dibujamos, hicimos cuentas con frijoles y tapas de botellas. Y, día tras día, sentía algo que casi había olvidado. Las ganas de despertar, estar allí, servir, no porque alguien me lo pidiera, sino porque tenía sentido para mí. Por la noche, después de las clases, tomaba mi taburete e iba al balcón de la villa. Ese mismo balcón donde Clara y sus suegros tomaban café, como si fueran dueños de todo. Ahora, tenía flores en los jarrones, una hamaca nueva que habían donado, y el sonido de los niños jugando de fondo. Me senté allí, crucé los brazos sobre mi pecho y observé el lago. No hay voz que me cargue, sin solicitud de dinero, sin chantaje emocional. El tiempo allí se movía más lentamente. Los días sabían a café recién hecho, y las noches olían a paz. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí enojado, ni triste, ni vacío. Me sentí limpio por dentro, porque descubrí esa paz, esta paz verdadera. No puedes comprarlo, no es obligatorio. Nace cuando dejamos ir lo que nos pesaba, cuando entendemos que la dignidad no es negociable, cuando dejamos de pedir migajas a aquellos que nunca nos vieron completos. A veces, hay que perder todo lo que parecía esencial para descubrir lo que realmente es. El que no sabe perder con honra, no sabe ganar con alma. Eso es lo que pensé, esa noche, mirando las luces del pueblo reflejadas en el agua. Y sonríe, una sonrisa tranquila, sin público, una sonrisa propia, pero a la vida, incluso cuando parece resuelta, todavía le gusta sorprender. Y cuando escuché pasos en el balcón, días después, no imaginé que esa visita traería consigo la pregunta más difícil de mi vida. Esa noche, en Valle de Bravo, fue silenciosa, como si el mundo entero se hubiera detenido a dejarme pensar. Me senté en el porche, con el diario abierto en mi regazo y el bolígrafo entre mis dedos. El viento soplaba ligeramente y el olor de las flores del huerto me recordó los tiempos en que Elizabeth todavía cuidaba los jarrones con paciencia y fe. Miré el lago y comencé a escribir, lentamente, sin prisas, como si hablara consigo mismo. Pasé mi vida tratando de mantener unida a la familia.
Pensé que amar era aceptarlo todo. Ser padre iba a perdurar, incluso cuando mi corazón pedía irse. Pensé que ceder era lo mismo que amar. Me detuve por un momento. Respiré hondo y continué. Pero aprendí tarde que amar sin respeto es un camino sin retorno. Que cuando el amor se convierte en una excusa para el abuso, deja de ser amor. Clara no me perdió por la casa. Me perdió cuando decidió tratarme como un recurso, no como un padre. Escribí esto y sentí que el peso abandonaba mis hombros. Durante muchos años, cargué con la culpa de pensar que había fracasado como padre, que si se alejaba, era porque yo había sido demasiado duro, o demasiado ausente, o demasiado viejo. Pero ahora lo entendí. No fui yo. Fue el vacío que crece en aquellos que nunca han aprendido a reconocer el valor de los demás. Hoy, a los 67 años, continué. Estoy más ligero. Doné todo lo que pude, pero me guardé algo para mí. Mi conciencia tranquila. Cerré el diario lentamente y dejé el bolígrafo sobre la mesa. La vida, al final, es como este diario. No borramos las páginas equivocadas, solo aprendemos a escribir mejor las siguientes. Miré al cielo, busqué entre las estrellas el rostro de Elizabeth. Hablé en voz baja, como si ella todavía estuviera allí escuchándome. Lo siento, mi amor. Perdón por dejar que las cosas lleguen tan lejos, por haber permitido tanto durante tanto tiempo. Cerré los ojos y, por un momento, casi escuché su voz, suave, como antes. Ya basta, Jesús. Has aprendido. Y sentí que sí, ella lo entendería, porque finalmente me había elegido a mí mismo. El tiempo me ha enseñado que la mayor herencia que un hombre puede dejar no es una casa, ni el dinero. Es dignidad. Y el mío, nadie más lo toca. Sonreí, y el silencio de esa noche pareció devolverme la sonrisa. Pero cuando puse el diario en el cajón, escuché un sonido diferente proveniente de la puerta. Pasos lentos y vacilantes y un murmullo bajo. Cuando me levanté para ver quién era, que encontré al otro lado de la valla, hizo que el corazón se acelerara como no lo había hecho en mucho tiempo. Al otro lado de la puerta, de pie con un ramo de flores sencillas en las manos, estaba Clara. El tiempo la había cambiado. Sus ojos cansados, su cabello recogido de todos modos, el semblante de alguien que llevaba el peso de muchos remordimientos. Ella me miró sin decir nada, y yo, por un momento, también guardé silencio. Fueron segundos largos, llenos de todo lo que ya no era necesario decir. Dejó las flores en la pared, bajó la cabeza y se alejó lentamente. No la llamé, no porque faltara perdón, sino porque finalmente había paz. Esa tarde, me di cuenta de que la historia había terminado de la manera que tenía que terminar, sin abrazos forzados, sin aparentes reconciliaciones. La villa pertenecía ahora a los jóvenes sordos, y todos los días, el sonido de sus risas llenaba el aire, una risa que no oigo, pero que siento en mi alma. Ninguno de ellos me pidió nada, y tal vez por eso me dieron tanto. Clara perdió más de una casa. Perdió el privilegio de tener a su lado a un hombre íntegro. Esteban desapareció, como el sonido de la lluvia que corre y desaparece, y la vida siguió el curso que siempre sigue cuando la verdad se impone. Hoy, vivo a la ligera. Me levanto temprano, tomo café en el porche, enseño matemáticas con gestos y vuelvo a tocar la guitarra que ha estado en silencio durante años. Descubrí que la justicia no siempre llega a los tribunales. A veces viene en forma de ausencia, cuando lo que no se necesita es exactamente lo que te libera. Porque tomaron lo que era material, pero no tomaron lo que me hizo ser quien soy. Y al final del día, eso es lo que importa. La lección que quedó es simple, pero profunda. El amor solo es amor cuando hay respeto. Y el perdón no es el olvido. Es liberación. Es mirar el dolor y decidir que ya no vivirá en ti. Porque hay personas que ganan cuando pierden, y hay personas que pierden cuando creen que ganaron. Y gané, porque aprendí a elegirme a mí mismo. Gracias por escucharme hasta ahora, por quedarse conmigo hasta el último capítulo de esta historia. Si esta historia tocó algo en ti, deja tu gusto. Es como un abrazo que calienta y mantiene vivo este canal. Suscríbete también, porque aquí siempre tenemos un café listo y una nueva historia para compartir. Dime en los comentarios dónde estás viendo. Me gusta imaginar estas historias viajando por diferentes ciudades, hogares y corazones. Y activa la campana para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre,
Cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal, con otra historia increíble.